Muy bien, esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos, ¿no? Para los que no hayan estado, los que no se acuerden, estamos estudiando versículo por versículo todo nuestro libro de Romanos, esta carta a los Romanos, y hemos aprendido pues el fundamento de lo que creemos como hijos de Dios, como la iglesia de Cristo. Y esta mañana quería empezar hablando de esas construcciones gigantes que no sé si han ido a algún lugar, ¿no? Algún lugar, ya sea arqueológico o alguna ciudad de esas antiguas, en donde puedes ver construcciones, edificaciones enormes y que tienen muchísimos años. Y cuando vemos estos lugares como que nos maravillamos por el tamaño que tienen, ¿no? O las alturas, estas catedrales gigantes o estos edificios enormes, y nos asombramos con el nivel de detalle que tienen. Y algo que siempre he platicado con mi esposa o con mis hijos es que, no me imagino a las personas haciendo esas cosas hace tantos años. Y si nos vamos a algunas obras así como más impresionantes, más a lo mejor antiguas, y que tienen menos explicación en cuanto a cómo las hicieron, como por ejemplo las pirámides de Egipto o estas piedras de Stonehenge, ¿no? O uno muy famoso es el templo de Baalbek en el Líbano. No sé si lo han escuchado, pero estas construcciones tienen piedras enormes, piedras colosales que alcanzan, pues, no sé, las 1000 toneladas. Que dices, ¿cómo es posible que las hayan movido? ¿Cómo colocaron, por ejemplo, en el templo este de Baalbek, colocaron 3 piedras de más de 700 toneladas para hacer el patio exterior? ¿Y a qué voy con todo esto? Este tipo de construcciones, incluso con la tecnología de hoy en día, como que la gente tiene muchas dudas cómo lo hicieron para moverlas, cómo lo hicieron para construir estos edificios con la tecnología que tienen, porque incluso mucha gente dice, no, esto es imposible. Esto es imposible porque con la tecnología que tenemos ahorita no lo podríamos mover. Entonces, ¿cómo lo hicieron para mover esas piedras? ¿No? Y dicen, bueno, pusieron tronquitos y los iban rodando. Y dicen, no puede ser. Se hubieran roto los tronquitos porque pesa 1000 toneladas. 1000 toneladas es una cosa que no podemos imaginarnos mover. No, ¿cómo lo hicieron para moverlos desde las canterías? ¿No? Hay unos lugares que recorrieron 1 kilómetro para llevar las piedras de la cantería al templo, ¿no? Y dices, híjole, 1 kilómetro cargando una mochila pesada se te hace complicado, ¿no? Ahora imagínate una piedra de 700 toneladas. Y en algunos lugares como Stonehenge, trajeron las piedras de más de 100 kilómetros. Y dices, no, imposible. Entonces empiezan a surgir algunas teorías. Empiezan a decir, no, seguramente les ayudaron los aliens, ¿no? Es algo que siempre escuchamos. O no, es que hay una tecnología secreta que se perdió cuando se quemó la biblioteca de Alejandría. O a lo mejor eran los gigantes, ¿no? Que se echaban las piedras así y las llevaban de un lugar a otro. Sea lo que sea, lo que sí es innegable es que ahí están esas construcciones y alguien las hizo y de alguna forma se pudo hacer. Entonces quiere decir que sí se puede y hay evidencia de que sí se puede y hasta ahí siguen hasta la fecha, ¿verdad? Entonces, no porque yo no sepa cómo se hace algo, quiere decir que es imposible. ¿Ok? Y eso es algo que tristemente muchas veces pasa en la enseñanza de la Biblia. Muchas personas se topan con algún pasaje o con algo que dice la Biblia y o no lo entienden, o no lo creen, o no saben cómo se hace, entonces lo desestiman y lo tachan como algo imposible. Y un ejemplo de algo que para muchos es imposible es una vida sin pecado. Entonces, cuando tú escuchas una vida sin pecado, a lo mejor dices, no, hombre, eso es imposible. No, espérame, solamente los aliens pueden vivir así, ¿no? Y empiezas con tus teorías de quiénes pueden vivir sin pecado. Pero el día de hoy vamos a ver qué dice la Biblia, para ver si seguimos pensando al final de esta plática, ¿verdad? Si esto es algo imposible. Romanos 6, versículo 14, ¿lo tienen? Ok, dice así. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera.
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta ahí vamos a leer. Padre Santo, te damos muchas gracias esta mañana porque nos permite estar reunidos como iglesia, Señor, como tu cuerpo, para exponernos a tu palabra, Señor. Esta mañana te pido por favor que tú toques nuestros corazones, que tu Espíritu se mueva, Señor, y que acomode nuestros pensamientos, Señor, nuestras ideas, que estén alineadas contigo, Señor, que cambiemos cualquier paradigma que tenemos nosotros, Señor, y lo alineemos a lo que tú dices. Te pido por favor que nuestra vida sea un reflejo de que te creemos y de que creemos lo que dice en tu palabra, Señor. Te pedimos por favor que quites las distracciones y podamos estar enfocados en ti, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como veíamos, hemos estado viendo todo lo que nos enseña Romanos, ¿no? Desde el principio. Y hablábamos de que, la semana pasada hablábamos de que la información que tenemos debe tener un efecto en nuestra vida. ¿No? Decíamos que si sabes que el cigarro te hace daño, pues deja de fumar, ¿verdad? Ya tienes esa información, pues decídelo. Entonces, ¿qué efecto tiene la información que tenemos? Entonces, ahora también veíamos que no necesitamos pecar, no necesitamos permanecer en pecado. Dice que no debemos pecar, y eso es algo muy curioso. Esta mañana quiero recalcar una frase que me llamó la atención del versículo 17, porque dice que obedecieron a la forma de doctrina a la que habían sido entregados. Y esto me hizo cuestionarme si la forma de doctrina que yo he recibido está de acuerdo con la Biblia. ¿Es lo que dice la Biblia? O si la forma de doctrina que yo recibí estaba un poquito chueca o algo. Y eso es lo que quiero que nos pongamos a pensar esta mañana. Porque si tú cambias una enseñanza, cambias el resultado. Si tú cambias la receta, pues no te va a salir el mismo pastel. Entonces, a lo mejor, ¿verdad? Las personas que nos han enseñado en el pasado, nos enseñaron algo como los misterios de las construcciones antiguas. Como para ellos era algo imposible, a lo mejor cambiaron la enseñanza. Y a lo mejor no tenían la información, o a lo mejor no creían lo que dice la Biblia. Pero esta mañana vamos a ver simplemente lo que dice la Biblia para que nuestro corazón se alinee a lo que diga la Biblia. ¿Amén? Y el versículo 14 empieza diciendo que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y acuérdense que si empieza con un por qué, pues es porque está explicando algo que venía anteriormente. Y el versículo 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Preguntaría alguien. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esto es muy interesante porque lo que está diciendo es que el pecado no manda en tu vida, porque ahora estás bajo la gracia. O sea, ¿por qué el pecado no vida? Pues ahora, dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y es interesante cómo el resultado de estar bajo la gracia es que el pecado no se va a enseñorear de ti. Dices, caray, esto cambia un poquito las cosas. Acompáñame rápidamente a Gálatas 5:18, por favor. Y vamos a ver muchos versículos esta mañana que ya conocen, a lo mejor, que ya hemos leído muchas veces desde aquí, o en algún discipulado, o en alguna de las clases que has tenido en tu vida. Gálatas 5:18, y amén cuando lo tengan, por favor.
Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne. O sea, se nota cuando la carne está en control. ¿Cuáles son las obras de la carne? Dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces, cuando la carne manda en nuestras vidas, esto es lo que se ve. Cuando en nuestra vida la carne está en control, pues esto es lo que hacemos, es lo normal. Dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y dice, en comparación, ¿verdad? Así como un gran pero, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, si la carne te controla, se nota. Y si el Espíritu te controla, también se nota, ¿no? Se ven muy diferentes las vidas de las personas controladas por el Espíritu que las personas controladas por la carne. Pero la clave la encontramos en el versículo 24. Porque dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí vemos algo clave porque lo veíamos la semana pasada. Tienes que crucificar la carne, porque si la carne sigue viva, pues sigue queriendo opinar y sigue queriendo mandar, porque es mandoncita la carne. Pero si estamos bajo el Espíritu, tienes que haber crucificado la carne. Y veíamos cómo estamos claramente refiriéndonos a la vieja naturaleza y no a nuestra carne, ¿verdad? No te tienes que lastimar el cuerpo, tienes que crucificar el viejo hombre. Entonces, como dice nuestro pasaje esta mañana, entonces como estamos bajo la ley, entonces ¿vamos a seguir pecando? Dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Es pregunta, ¿no? Como para que digas, a ver, ¿cómo? O sea, si estoy bajo la gracia y el pecado no se enseñorea de mí, ¿vamos a seguir pecando? Y vuelve a decir, en ninguna manera. Si tú tienes pensado, entonces puedo pecar porque ya estoy bajo la gracia, en ninguna manera. O sea, tengo permiso de pecar en ninguna manera. Y dices, órale, entonces a lo mejor sí me enseñaron mal, ¿no? ¿Qué dice Tito? Capítulo 2, versículo 11. Y acuérdense, cada palabra que se encuentra en la Biblia es importante. Cada cosa que Dios nos dice es importante. Tito 2, 11, amén. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso, un pueblo propio celoso de buenas obras. Entonces la gracia de Dios se manifestó para salvación y todos decimos amén. Pero dice que nos enseñó que debemos de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y que debemos vivir en este siglo, o sea, no en el venidero, no cuando ya seamos perfectos y estemos con Él, no, dice en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Y lo dice que estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Si alguien dice que Jesucristo no es Dios, no ha leído la Biblia, porque dice que nuestro gran Dios y Salvador, ¿quién es? Jesucristo. Él es nuestro gran Dios y Salvador, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Es decir, nuestro Dios, nuestro Salvador, Jesucristo, se entregó a sí mismo para tener un pueblo celoso de buenas obras. Ahorita, en esta vida, no en la que sigue. Entonces claramente no debemos de pecar porque estamos bajo la gracia, sino que te está explicando para qué estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia para poder vivir justa, sobria, justa y piadosamente. Acompáñenme a Efesios 2, muy famoso, lo usamos siempre cuando estamos citando la gracia de Dios.
Efesios 2:8, amén. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para que anduviésemos en esas buenas obras en esta vida. Se me hace muy interesante que Dios no nos da instrucciones imposibles para divertirse. Ay, les voy a decir que hagan esto para que vean que no pueden. Ja, 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 qué chistoso. No, claro que no. Y podemos pensar eso de la ley. O sea, porque la ley Dios la dejó para que nos diéramos cuenta que no nos podemos justificar a nosotros mismos. Nadie puede ganarse el cielo. Nadie puede ganarse la salvación portándose bien, porque la ley es imposible de cumplir. Ese era el propósito de la ley, que tuvieras que llegar a los pies de Cristo, decir, Señor, no puedo, amén. Entonces, estamos bajo la gracia, te da la gracia y dices, ahora sí puedo pecar a gusto. No, o sea, te estoy dando la gracia para que no peques. Entonces, no pecas porque estás bajo la gracia, pecas porque quieres. Lo voy a repetir. No pecas porque estás bajo la gracia, pecas porque quieres. Como estás bajo la gracia, si tú has creído en Jesucristo y tienes la gracia de Dios, ahora tienes la opción de no pecar. Antes no la tenías. Antes eras esclavo del pecado y estabas frito, como decimos. Estabas perdido porque en tus fuerzas no podías justificarte. Pero bajo la gracia tienes la opción de no pecar. Y el problema del lenguaje, ¿verdad? Es que muchas veces, a lo mejor en el español y a lo mejor en México, ¿verdad? Hemos confundido la gracia como, ay, dame chance. Como que Dios nos da chance. Como si la gracia fuera chance de pecar y que no pasa nada. O sea, tú puedes hacer lo que quieras y Dios te da chance. No estás bajo la gracia. No, no es cierto. Porque la gracia es un favor no merecido. Y la gracia de Dios, como acabamos de leer, es haber sido liberado de las garras del pecado. Haber sido liberado de la esclavitud del pecado. Entonces, si empezamos a ver lo que dice la Biblia, como que empezamos a dudar de, híjole, o sea, ¿sí creo lo que dice o creo otra cosa? O me enseñaron que es imposible mover estas piedras, ¿verdad? Vamos a regresar a nuestro pasaje, Romanos capítulo 6, y vamos al versículo 16. Desde la semana anterior veíamos que Dios, por medio de Pablo, nos está diciendo que sí sabes esto, o a poco no sabes esto. Y sigue usando esta forma de enseñanza. El versículo 16 dice, ¿o no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pues podría estar preguntando, entonces, ¿a cuándo me sometí yo como esclavo a alguien? Involuntariamente por nacer al pecado. Eres esclavo del pecado porque nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Pero en el momento que tú recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te estás sometiendo a Él como esclavo. Dices, ah, caray, esas eran las letras chiquitas que no leí, ¿o qué pasó? O sea, cuando éramos esclavos del pecado no teníamos opción. O sea, porque nacemos en pecado, como ya sabemos, y estamos sirviendo al pecado de forma natural. Y al ser esclavos y estar en pecado, estamos destinados a la muerte. Pero gracias a Dios por el Señor Jesucristo que nos ha liberado. Pero aquí está diciendo que si tú lo haces, es decir, si tú voluntariamente te sometes al pecado, te vuelves esclavo del pecado. Y dice que hay de dos sopas. O eres esclavo del pecado para muerte, o eres esclavo de la obediencia para justicia. Acompáñame a Juan 8:34, por favor. Juan 8:34 y amén cuando lo tengan, por favor. Dice así, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Y esa es la libertad que predicamos. Cuando compartimos el Evangelio, las buenas noticias, esa es la libertad que predicamos. ¿No? Hay escuelas que su lema es: la verdad os hará libres, y yo les pregunto, pues sí, pero ¿cuál verdad te refieres tú? Porque la única libertad la única verdad que nos puede hacer libres es Cristo. La única verdad que nos hace verdaderamente libres es Cristo, porque nos libera del pecado. Y esa es la que predicamos y esa es la que buscamos, la libertad del pecado. Mateo 6:24 dice que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y todavía nos dice: no pueden servir a Dios y a las riquezas. Yo les digo, no pueden servir a Dios y al pecado, a la carne, a tus concupiscencias. O sirves a uno o sirves al otro, porque a los dos no se puede, siempre quedas mal con uno. Y cuando leemos la Biblia, yo veo que esto es algo muy claro y esto es algo muy duro. Y no deja así como que, bueno, no pasa nada, dale chance, ¿no? Un ejemplo es 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 22. 2 de Pedro 2:22. Y es fácil de aprendernos esa cita, ¿verdad? 2 de Pedro 2:2. Amén. Aquí está hablando de gente que ha conocido a Cristo, que ha conocido el camino y decide regresar, porque es algo que tú decides. Dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. O sea, tú habiendo conocido a Cristo, habiendo conocido el camino, habiendo conocido la libertad del pecado, dices: no, yo quiero regresar al pecado. Ah, pues como perro al vómito. Es lo que dice la Biblia. Y dices: ay, guácala, pues guácala, exactamente. ¿No? Como la puerca lavada al cieno otra vez. Y dices: qué increíble que la Biblia sea tan clara y que no nos dé espacio a decir: bueno, pero es que ¿dónde está el hueco donde yo me puedo meter? ¿No? Porque nos estamos dando chance. Queremos cambiar la definición de las palabras para que se acomode a lo que yo creo o a lo que yo pienso. En nuestro pasaje, el versículo 17 y el versículo 18 nos debe hacer preguntarnos esto: ¿qué sé? ¿Qué me han enseñado? ¿Qué es lo que yo he aprendido en mi andar, en mi vida cotidiana? Dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Es interesante el tipo de doctrinas que recibimos, el tipo de doctrinas a las que somos entregados, como dice aquí. ¿Qué es lo que te enseñan? Porque lo que te enseñan, pues va a formar tu vida, va a formar tu andar, va a formar tu día a día. Entonces, si eres liberado del pecado, pues entonces ahora eres siervo de la justicia. Y a lo mejor eso no nos ha quedado muy claro. O sea, Dios nos liberó del pecado para ser siervos de la justicia. En Mateo 28, ¿verdad? Nuestro versículo de memoria del 18 al 22, cuando estamos hablando de la gran comisión, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces dices: híjole, veo ese versículo y cada vez tiene más profundidad. Porque para yo enseñar a alguien cómo se obedece, pues tengo que obedecer yo. Y tengo que enseñar a obedecer lo que Jesús mandó, no lo que Jesús sugirió. O sea, no te preocupes, todos tenemos chance, estamos bajo la gracia, ¿verdad? Y de todas maneras nos vamos a ir al cielo. ¿Quién enseñó eso? Porque no fue Jesús. Dijo que les tenemos que enseñar a que guarden, o sea, que obedezcan todas las cosas que Él nos mandó. A los discípulos los debemos de enseñar a obedecer. ¿Cómo enseñas? Pues con el ejemplo. Entonces, como yo no soy muy buen ejemplo para obedecer, entonces mejor enseño que está bien difícil, la verdad, ¿no? Como las piedras. Es bien difícil obedecer, entonces yo no espero que tú puedas obedecer, pues porque yo no obedezco. Pues sí, pero ya cambiaste la receta. Ya cambiaste lo que dice Cristo. Entonces, ¿qué te enseñaron? Que es imposible no pecar, que te puedes dar chance a ti mismo, que no pasa nada, no te preocupes, ni modo, pues somos humanos, ¿verdad? Y estamos aquí todos batallándole.
¿O te enseñaron que es posible no pecar? Yo, siendo sincero, no creo que nunca hayas escuchado a alguien que diga, no, es que no, o sea, puedes no pecar, así. Digo, a mí no me enseñaron que se puede no pecar. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Porque es la única fuente fidedigna que tenemos. ¿Qué nos enseña Dios por medio de su palabra? Vamos a 1 Pedro 4, 1 y 2. 1 Pedro 4, 1 y 2. Amén. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Quién venció el pecado? Cristo. Entonces quiere decir que sí podemos vencer el pecado, claro, porque dice para no vivir el tiempo que resta en la carne. No estamos hablando de cuando lleguemos al cielo. Dice que aquí, mientras estemos aquí, mientras sigamos en la carne, que no vivamos conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y ahí se los dejo, eso es lo que dice la Biblia. 2 Corintios 10, 3. De Corintios 10, 3, y amén cuando lo tengan, por favor. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, no militamos según la carne. Aunque estamos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, no peleamos de la misma forma que la carne. Y si tú no estás venciendo el pecado, quiere decir que estás usando las armas equivocadas, porque las armas espirituales, las que usa Dios, las que Dios dice que usemos, es precisamente las que necesitamos para poder vencer el pecado. Y todo empieza por llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿qué estamos pensando? No, a lo mejor, yo escucho estos pasajes y veo a alguien que está tratando de alcanzar algo. Alguien que sabe que sí se puede. Alguien que te dice, la única forma de lograr esto es usando las armas espirituales que Dios nos da. Esa es la maquinaria que están informándonos que se puede usar para mover estas piedras, ¿no? Y esos son los monumentos que Dios nos deja para ver que sí se puede. No decir, no, es imposible, fueron los aliens. No, sí se puede. Y aquí está, nos está diciendo que sí se puede. Entonces, si tú estás bajo la gracia es porque crees en el Señor Jesucristo. Y si no puedes dejar de pecar estando bajo la gracia, algo está mal. Es un foquito rojo que te está diciendo, hey, estás usando las herramientas equivocadas. Así no funciona. Entonces yo veo estos pasajes y digo, híjole, como que me suena que sí se puede no pecar. Entonces, ¿cómo le hago en mi diario vivir? ¿Qué es lo que tengo que hacer en el día a día, ¿no? Para poder, hacer lo que está diciendo aquí la Biblia. Entonces, regresamos a nuestro pasaje, Romanos 6, y vamos al versículo 19. Porque obviamente Pablo y obviamente Dios sabía que íbamos a poner peros. Íbamos a decir, híjole, pero es que está bien difícil, ¿no? Y continúa diciendo, hablo como humano, ¿no? Porque obviamente yo también soy humano, o sea que él no era un alien. Muchas veces escuchamos a Pablo y decimos, pues sí, pero pues Pablo, ¿no? Pues es Pablo. No, Pedro, pues sí, es Pedro, caminó en el agua y pues oye, sí, qué chiste. Pero a ver, dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Antes presentabas tus miembros para el pecado. ¿Cómo pecas? Pues tienes que usar algo, ¿no? Tu lengua para decir cosas,
tus pensamientos, tu cabeza, ¿verdad? Para pensar algo negativo, tus manos, ¿verdad? Para cachetearte a alguien. O sea, tienes que presentar tus miembros para pecar. Dice, así como antes los usabas para hacer esas cosas, ahora preséntalos, pero para santificación, para servir a la justicia. Hebreos 4:15 nos dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque nos entiende nuestras debilidades. O sea, Él sabe que somos humanos, Él mismo fue humano y sabe lo que se siente, que tengas hambre, que no duermas bien, que amanezcas de malas. Él sabe. Entonces, o sea, no es como que te está diciendo algo para que Él se ría. Lo que te está diciendo es porque Él nos entiende. Y sabemos que mientras sigamos en esta vida, seguimos siendo humanos, ¿amén? Pero la Biblia dice que somos nueva criatura. Y ahí es donde se pone interesante, porque no sé si lo creemos o no. Porque esa nueva criatura puede vivir diferente. Entonces, si tú presentas tus miembros para santificación, si tú presentas tus miembros para servir a la justicia, ¿no? No me puedes decir que la carne es más fuerte que Dios. ¿Alguien aquí verdaderamente cree que la carne es más fuerte que Dios? Ese Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, simplemente con decirlo, y tú dices, sí, no, pero contra mi carne no, Él no va a poder. Por supuesto que no. A lo mejor necesitas conocer un poco más a Dios para que entiendas que es más fuerte que tu carne. Pero a lo mejor tienes que poner más atención a lo que dice la Biblia y decir, ¿cómo le haces para contrarrestar estos poderes, verdad? Que parecen rocas inamovibles, ¿verdad? Que es el pecado. Les voy a poner aquí una serie de versículos que no podemos estudiar a fondo y no podemos ver todos los versículos que vienen en la Biblia al respecto, pero sí vamos a ver algunos cuantos. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar esto? Romanos 15:1. Ay, qué picudos. Ahora me van a esperar a mí. Romanos 15:1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Una estrategia. ¿Conoces a alguien más fuerte que tú? Pues acércate, porque él tiene la instrucción de soportar las flaquezas de los débiles. No, vente, te echo la mano. Y no es como aguantarlas en el sentido de coloquial mexicano, sino soportarlas es como una columna que soporta un techo. Los fuertes van soportando a los débiles mientras crecen, hasta que crezcan, no es para siempre. Entonces acércate con alguien que te puede servir de apoyo, que te puede servir de soporte. Segunda Timoteo 2:16. Dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué hablas? ¿Con quién hablas? ¿Qué tipo de conversaciones tienes? ¿Con qué gente te juntas? ¿No? Y es muy parecido a lo que dice 1 Corintios 15:33. Dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Estás teniendo malas conversaciones? Y puede ser hasta contigo mismo. ¿Qué te estás hablando? No, bueno, es que vi esta serie y tiene unos diálogos terribles, ¿verdad? Y pues lo estás leyendo y les está entrando en tu cabeza y estás pensando malas cosas. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aléjate de esas malas conversaciones. Hebreos 12:15. Igual. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Cómo estás con el perdón? No estás perdonando, estás brotando raíces de amargura y empiezas a contaminar a los demás, porque ay, es que fulano y que no sé qué, y empiezas a distribuir tu cochinero. ¿Estás perdonando o no estás perdonando? Efesios también 5:15. Yo les voy a leer desde antes. Dice: mirad pues con diligencia, no así X, a ver cuando quieras. Dice: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O sea, si tú empiezas a perder el tiempo, si tú no eres diligente en cómo usas el tiempo, o sea,
pues vas a caer en los días malos. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú estás aprovechando el tiempo? ¿Eres diligente en conocer cuál es la voluntad de Dios? Porque si sabes lo que Dios quiere, pues bueno, ya lo sabes, ahora tiene que tener un efecto en tu vida. También dice la Biblia que debemos de orar sin cesar. Y ya se los he preguntado, si estamos obedeciendo en orar sin cesar, ¿puedes pecar? No, Señor, fíjate, ¿no? Que te pido, por favor, que me ayudes con esta tranza, que no me cachen, por favor, Señor. O sea, qué incoherencia. O sea, no puedes estar orando todo el tiempo y pecando. La Biblia dice que no te dejes de congregar. Pero es que hoy tuve flojera y es que la verdad no es mi prioridad ahorita. Entonces, ¿con quién estás? ¿Estás pasando tiempo con otras personas que no te edifican, que no te soportan, que no te ayudan, que no te impulsan? ¿Tienes la mira puesta en las cosas de arriba o el 90% de tus conversaciones tienen que ver con las cosas del mundo? Entonces sí hay cosas que podemos hacer claramente. Y la Biblia sigue y sigue y sigue. O sea, no hay que decir que es imposible vivir sin pecado si no has hecho lo que dice la Biblia. No digas que es imposible si no crees lo que dice la Biblia y si no lo haces. Y vemos ejemplos vivos en la vida de las personas que menciona la Biblia para que digas, ¿ves cómo sí se puede? O sea, por eso está ahí Moisés y por eso están todos los del Antiguo Testamento. Era para que aprendiéramos nosotros. No, es que yo no conozco a nadie que haya vivido así. Y los de la Biblia no, yo no los conozco tampoco. Pues sí, bueno, pero puedes leer. Y si lees lo que Dios dice, pues lo tienes que creer. Quiero nada más mencionar un ejemplo. 1 Timoteo 1:13. Porque si está en la Biblia es cierto. ¿Están de acuerdo? Y Pablo le está diciendo, está hablando de un poquito de su historia y de su testimonio. 1 Timoteo 1:12 dice, desde el 12, doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién lo fortaleció? A Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Esa es la clave. Si tú quieres ser ignorante e incrédulo, pues vas a seguir igual. Pero no se vale tener como pretexto la ignorancia y la incredulidad si podemos leer la palabra de Dios. Dice, pero la gracia de nuestro Señor me dio chance de seguir pecando. Dice, no, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. O sea, ¿Dios te puede transformar? Por supuesto que sí. O sea, si transformó a Pablo, ¿no? Que era un asesino, básicamente matador de cristianos, perseguidor de la iglesia, injuriador, perseguidor y blasfemo, ¿crees que no te puede cambiar a ti? Por supuesto que sí. Pero no se vale decir, bueno, pues es que Pablo era Pablo, ¿no? O sea, si tenemos el mismo Espíritu Santo, pues es el mismo Espíritu Santo y debe tener el mismo efecto. Tito 3:3 sigue hablando de él mismo y nos dice lo que nosotros debemos de considerar. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,
el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, esto éramos antes, y ahí pueden poner su lista todo lo que ustedes eran antes. Pero ahora, ya que se manifestó la gracia y la misericordia de Dios, ¿qué somos? No, pues yo sigo igual. Espérame, algo está muy mal. Algo no está funcionando bien. Y me parece increíble que el pasaje de esta mañana empieza a terminar, los últimos 3 versículos, hablando del pecado y de las consecuencias del pecado. Porque sabemos todos Romanos 6:23 y lo utilizamos mucho, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y lo usamos obviamente para compartir el Evangelio y para hablar a inconversos, pero este versículo está aquí, en la enseñanza a los que creemos. Entonces es que interesante, porque te debe hacer pensar, versículo 20, cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. O sea, no tenías que cumplir la justicia, pues porque eras esclavo del pecado. O sea, tu patrón, el que mandaba, era tu cuerpo y tu pecado, pues no tenías alternativa. Pero ya que decidiste, ¿verdad? Ya que creíste, ya que te conviertes en hijo de Dios, ahora eres esclavo de un nuevo amo, de un nuevo Señor que es Jesucristo. Y te pregunta antes, ¿no? ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. O sea, ¿sí te acuerdas lo que te daba tu vida anterior? ¿Sí te acuerdas lo que sufrías? ¿Sí te acuerdas cómo te sentías? ¿Sí te acuerdas las consecuencias de tu vida de pecado? Todo siempre te llevaba a la muerte. Y dice, ahora piensas en eso y te debes de avergonzar, ¿verdad? Dices, híjole, qué horror, ¿en qué cosas andaba yo? Guácala, ¿no? Como el vómito literalmente. Y eso es lo que produce el arrepentimiento, un cambio 180 grados. O sea, iba para allá, ahora voy para acá. Cambio 180 grados. Y sigue aplicando en nuestra vida como creyentes el principio bíblico de que lo que siembras cosechas. O sea, no porque ya eres salvo puedes seguir pecando, porque vas a cosechar muerte. Dice que si siembras para la carne, vas a cegar corrupción, vas a sembrar, cosechar problemas. Y si siembras para el Espíritu, vas a cosechar vida eterna. Entonces, ¿qué estás sembrando en tu diario vivir? Es lo que hay que pensar. ¿Qué estás haciendo en el día a día? O sea, si tú has recibido el regalo de Dios de la vida eterna que dice en Cristo, Señor nuestro, esa es la clave. O sea, si tú dices, yo he creído en Cristo como mi Señor, o sea, si es tu Señor, si es el que manda, o sea, si estás en Él, porque la vida eterna ¿en quién está? En Cristo. No está al lado de Él, no está cerca de Él, no es como que si dices su nombre, no, es en Él. Entonces, para que tú tengas vida eterna, tienes que estar en Él. Dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado, entre paréntesis, si has sido libertado del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso me hace impresionante esta frase porque, o sea, dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea, si has sido liberado del pecado, la evidencia va a ser la santificación. El resultado de ser salvo es la santificación. Ahora sí que significa apartados para Dios, exclusivos para Dios. O sea, porque Él nos compró. Y lo hemos visto muchas veces, nos compró para usarnos. Entonces, vive para Él. Dice el versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si tú siembras para el Espíritu, cosechas vida eterna para ti y para todos los de tu alrededor. Si tú siembras pecado, si tú siembras inmundicia, pues vas a cosechar puras cosas de la carne, pura corrupción. Entonces, vamos rápidamente a unos versículos para que entendamos lo que significa estar en Él. Juan 15:16. Todo este pasaje habla de que tenemos que estar en Cristo. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos.
Y dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea, nos ha puesto para llevar fruto. O sea, no puedes llevar fruto si no estás en Él. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué estás presentando tus miembros? Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. O sea, estás en Él, estás controlado por el Espíritu, se debe de notar. Colosenses 1:10 dice que debemos andar como es digno y debemos de llevar fruto. Entonces, si tu vida, tú ves tu vida y es un árbol sin fruto, dices, algo está mal. Pregúntenle a los del huerto. A ver, ¿por qué son estos puntitos? No, pues hay una plaga, hay que quitar la plaga y primero para ver, ok. El objetivo de tener un huerto es que haya fruto. Y si la planta está seca, dices, híjole, pues le falta agua, pues le echo agua. Oye, es que está medio triste, pues le echo fertilizante. Entonces, si tú ves tu vida y dices, a ver, toda la Biblia nos habla de que Dios nos salvó, de que Dios nos rescató para dar fruto, y tú ves tu vida y no ves fruto, pues ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy cosechando? Pues mejor vete más para atrás. ¿Qué estás sembrando? ¿Estás haciendo lo que Él te dice? ¿Estás presentando tus miembros para santificación, para apartarte, para servir la justicia o no? El versículo 23 es muy claro porque dice que la paga del pecado es muerte y es como un salario. O sea, si yo trabajo un día aquí, lo que me dan, lo que me corresponde es un salario. Y me tocan tantos pesos porque trabajé un día en este lugar. Entonces, la paga de hacer pecado, la paga del pecado es la muerte. Y como les decía, este es un pasaje que está escrito en medio de un contexto que está enseñándole a creyentes. Obviamente también sirve para inconversos, ¿verdad? Pero si entendemos que la muerte es una separación, estrictamente una separación de Dios, o sea, si eres hijo, cuando pecas te separas de Dios. No eternamente, pero te separas de Dios, ¿sí o no? Porque dice la Biblia que si tenemos iniquidad, no escucha nuestras oraciones. Porque está así como, hey, pues pídeme perdón primero, ¿no? O sea, vamos a arreglarnos y ya después seguimos con tus peticiones. O sea, el pecado nos estorba en nuestra relación con Dios. Y dices, es que le pido y le pido y le pido, pues algo está mal si no tienes ninguna respuesta. Y si tu vida no ves ningún fruto, pues algo está mal. Dios te está diciendo, hey, aguas. Si no eres hijo de Dios y estás en pecado, pues sí, obviamente lo que dice la Biblia es que es una separación eterna. Porque eres esclavo del pecado. Y a lo mejor, o sea, tú en tus fuerzas, en tus planes, no tienes ninguna alternativa y lo que te espera es la muerte eterna. Y eso es lo que dice la Biblia. Pero gracias a Dios, ¿verdad? El versículo 23 no termina ahí nada más, sino que dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, sí, ni modo. Y sin drama, ¿no? O sea, no está siendo dramático aquí Dios, está diciendo esto es lo que es, la paga del pecado es la muerte. Pero dice, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna está en Cristo. Si tú crees en Él, crees lo que Él hizo, tienes vida eterna. Eres una nueva criatura. Puedes vivir para darle fruto a Dios. La Biblia nos dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Pero lo increíble de leer lo que Dios nos dice es que es algo que sí se puede, es algo alcanzable. No es algo imposible, que desestimamos, no, ya, esto es imposible y pues mira, hay que echarle ganas, ¿no? Creo que nos dan puntos por intentar, ¿no? Soy menos peor que otros que yo conozco y ya, cuando lleguemos a Dios y nos den nuestra boleta de calificaciones no va a salir tan mal. De eso no se trata. O sea, de eso no se trata. O sea, porque si tienes vida eterna, amén, es en Cristo, amén. Señor nuestro, amén. Ya nadie dijo nada, ¿ven? Porque si es tu Señor, significa que tú te entregaste como esclavo. Y Él pagó el precio y quiere a cambio un esclavo, ¿verdad? Y no es un esclavo como los que vemos en las películas. Porque esa esclavitud es la mejor esclavitud que podemos tener. Porque esa esclavitud es la que nos da vida. Y nos rescató de la verdadera esclavitud, la del pecado.
y nos rescató de las consecuencias eternas. Y no creas que Dios te rescató para que sigas pecando y ahora sin remordimiento, porque pues ya sé que le pido perdón y no pasa nada. Hay que entender bien lo que nos dice. ¿Para qué nos salvó? Nos salvó para que seamos siervos de Dios, para que seamos hijos de Dios, que estamos sirviendo al reino, que estamos sirviendo a la justicia. Entonces el fruto de estar en Cristo se debe notar. Si lo creemos, pues se debe ver. Si lo hacemos, seguramente se va a ver. Porque el resultado es la santificación. Es lo que dice el pasaje. El resultado de hacer esto es que vamos a ser santificados. Significa ser apartados para Él. Entonces tú haz tu parte. Tú cree lo que Dios dice y haz lo que te instruye. Obedece las instrucciones que Dios mandó. ¿Qué tengo que hacer? Pues bueno, presenta tus miembros para servir a la justicia. ¿De qué forma puedo servir a la justicia? Pues digo, ya nos hartamos de dar todos los anuncios que se pueden, ¿verdad? Pero ve toda la gente a tu alrededor, ¿les puedes servir de algo o no? ¿Les puedes ayudar de alguna forma o no? ¿Puedes amar a tu prójimo de alguna forma o no? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Agarra una hoja y escribe todo lo que haces en el día. ¿Cómo estás usando tu tiempo? ¿Para servir a la justicia o para servir a tu concupiscencia y otras cosas? ¿Pasas tiempo orando, platicando con Dios? ¿Tiempo para leer y conocer más a Dios o ni siquiera conoces a Dios? Ves esas piedras y dices, no, hombre, esto es imposible de mover. Pero no conoces el tamaño de Dios, no conoces que le hace así, ni siquiera las tiene que mover, les dice, vaya, y solito se va para allá. O sea, ese es el Dios en el que creemos. Debemos de crucificar la carne cada día. Amanecer y decir, a ver, hoy no tengo que pecar. ¿Lo creen o no? Es lo que dice la Biblia, hoy no tengo que pecar. ¿Puedo pecar? Sí. Si le alimento a la carne y le hago caso, seguramente voy a pecar. Pero no tengo por qué pecar. No voy a ceder a los deseos de la carne, voy a hacer la voluntad de Dios. No voy a obedecer las concupiscencias, voy a obedecer a Dios. Pero todo empieza por creerle. O sea, Pablo, ¿por qué era el monstruo que era antes de conocer a Cristo? Por ignorancia e incredulidad. Entonces, si seguimos siendo ignorantes, si seguimos siendo incrédulos, pues vamos a seguir siendo lo que somos. ¿Pero qué te ha enseñado Dios? Dios te ha enseñado que sí se puede. Dios te ha enseñado que hoy puedes obedecerlo a Él. Y es increíble si nos ponemos a pensar que por eso la Gran Comisión dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Porque sabía que no podíamos. Pero si Él está con nosotros, ¿cómo no se va a poder? Tenemos que creer lo que Él dice, porque nada es imposible para Dios. Debemos de creer que puedo vivir sin pecar. Y no estoy hablando de 20 años, estoy hablando de hoy. Porque la Biblia dice, no sabes si mañana vas a amanecer. Entonces, ahora sí que ¿qué te preocupa mañana? No, como en 20 años voy a seguir pecando, entonces ¿para qué intento hoy? En 20 años no sabes si vas a estar aquí. Hoy estás aquí, hoy inténtalo. Hoy prueba lo que Dios te dice para que veas lo que Él es capaz de hacer en tu vida. Y conforme tú te vas presentando a lo que Él quiere, Él te va transformando en esa nueva criatura que en verdad somos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque uno a uno nos vas quitando los pretextos, Señor. Te damos gracias porque nos explicas lo que eres capaz de hacer, Señor. Nos explicas lo que quieres de nosotros. Quieres que llevemos fruto, Señor. Quieres que llevemos fruto para vida eterna. Quieres que nos transformes para que más gente pueda ver ese poder que tú tienes, Señor. Padre, yo te pido que esta iglesia sea una iglesia llena de monumentos, de gente que te ha creído, Señor, y que lleguemos a ser transformados por tu poder para que más gente se motive, que más gente se anime, que más gente te conozca, Señor, que te pueda ver a ti, que pueda ver el poder que tú tienes, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Te pido por favor que quites cualquier ignorancia, Señor, cualquier incredulidad que hay en nuestro corazón y que pongas en nosotros ese deseo de conocerte más, Señor, para gloria y honra tuya, Señor, y que nuestra vida en este mundo, Señor, valga la pena para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Que tengan bonitas semanas.